Recording in progress. All right, vale. Para que quede en cámara, lo primero que yo les voy a comentar no va a ser tanto de la clase de hoy, sino sobre lo que vamos a estar haciendo próximamente. Necesito que, por favor, a más tardar mañana, me comenten si hay algún cambio con la conformación de los grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente una persona que estaba en un grupo se quiere cambiar a otro grupo, me lo tienen que avisar con tiempo, por favor, y de preferencia avísenlo por el grupo de la sección, ¿sí? Para que quede registrado a qué sección, disculpen, a qué grupos se están cambiando. Este, Déjenlo bien especificado, por favor. Yo, tal y tal, me estoy cambiando del grupo tal al grupo tal, ¿sí? Por favor. Si se está haciendo ese cambio, ¿vale? Si ustedes no dicen nada, nosotros tomamos como que los grupos siguen igual, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso, por favor. Se los pido, se los imploro. Hasta mañana hay chance, ¿vale? Si a partir de mañana no dicen nada, los grupos se quedan igual. Así que mucho cuidado con eso. Avísenle a su ñero, de todas formas yo voy a mandar el recado por el grupo en lo que termine la clase. La otra cosita que les voy a mencionar hoy, bueno, es precisamente con la conformación de los grupos, pero a nivel de proyecto, ¿vale? Ya a partir de la semana que viene vamos a montarnos directamente sobre lo que vamos a estar haciendo con cada uno de los proyectos. Por favor, tienen que tener ya las propuestas de proyectos listas. Vamos a aprovechar, puede que un momento del sábado para empezar a revisar las propuestas. Si no es el sábado, tomaremos el martes de la semana que viene para revisar cada una de ellas, ¿sí? Por favor, también tengan listas las propuestas de proyecto con sus grupos para poder empezar a revisar cómo se van a llevar a cabo cada una de ellas, porque ya estamos montados en la semana correspondiente para lo del proyecto y el hackathon. Recuerden que el curso como tal llega a su fin el 17 de diciembre. Prácticamente nos faltan solamente 20 días aproximadamente. Bueno, 20, 25 días más o menos, casi un mes. Y habremos terminado por completo, ¿vale? Lo otro, ya esto correspondiente con la clase de hoy, vamos a estar revisando eh, o terminar todo lo que tiene que ver con la parte de redes neuronales, ¿sí? El día de hoy vamos a revisar un IPYNB, ¿vale? Vamos a revisar unas cuantas cositas, finiquitar ese tema y terminarlo, ¿vale? Para ya montarnos con lo que viene. Ahora, hasta aquí, hasta este momento, ¿hay alguna duda? ¿Alguien que tenga algo que decir? ¿Todo claro? ¿Qué día es el hackathon? El día de hackathon creo que cae sábado. Mentira, creo que es jueves, viernes y sábado, si mi memoria no falla. Sería más o menos la semana del 17, esa semana respectiva. ¿Vale? Sería más o menos eso. La fecha como tal la tengo que averiguar ahorita porque eso nos lo iban a decir hoy. Eh, pero va más o menos por esa fecha. Así que estén bien preparados, ¿vale? Lo menos que quiero es que los agarre de sorpresa, es por eso que se los estoy diciendo desde ahorita. Háganlo, mantengan el proyecto, que la semana que viene vamos a montarnos a la revisión, ¿vale? All right. Bueno, vamos entonces a pasar con el contenido de hoy, ¿les parece? Si no hay ninguna otra duda. Profe, discúlpeme, que aquí llegué un poquito tarde, no sé si lo había mencionado, pero ¿Hackathon será virtual o va a ser presencial en algún lado? Mira, tengo entendido yo que va a ser de forma virtual, ¿vale? Tengo entendido yo la información que manejo hasta el momento. Va a ser completamente virtual. Sí, Dani, va a ser virtual, no han comentado lo contrario, así que sí, de momento virtual. Okidoki. De casual, de casualidad, ¿tienes ahí, profe Harry, la fecha del hackathon en particular? Ajá, es La justo esa fecha, por semana que mencionaste, la semana del 15-16 de diciembre, día a día, creo que el 18, la presentación. no me peleé, no me peleé, no me Sí, peleé. sí, sí, Ya sé. está esa misma semana. Como estoy manejando una infinidad de fechas, yo dije, bueno, no, espero no decir una barbaridad. De todas formas, voy a confirmar cuando termine la clase, pero
como me lo está diciendo tú, bueno, chicos, quídense por eso. La semana del 17, hackathon, ¿vale? Preparados. Que yo quiero que el premio se quede en la sección 12. Vale, así va a ser. Así tiene que ser. Si no, fracasamos como profes. ¿Tiene? Ok. Ahora, preparados y listos, vénganse. Yo espero que todo el mundo tenga en estos momentos mi pantalla. Espero yo que todo el mundo la tenga. Confírmeme si todo el mundo la tiene. Confírmeme. Díganme. ¿Viste? Que si tenemos que... Ah, que ve la pantalla. Ah, sí, sí, puedo la Yo- pantalla. Ok, vale. Preparados. Lo primero que nosotros vamos a estar revisando hoy, antes de yo meterme con todo, es rapidito darles una noción de lo que es un tensor. Algunos de ustedes podrán tener una idea de lo que es un tensor, algunos de ustedes incluso podrán tener una mejor experiencia con ellos que yo siendo profesor y eso está perfectamente bien, pero para el punto, para la necesidad que nosotros tenemos acá, lo vamos a definir de forma súper básica y súper práctica, porque los cálculos dentro de Python y más que nada dentro de TensorFlow suelen ser algo menos teóricos, ¿vale? Suelen ser algo súper pragmáticos para poder agilizar muchísimo lo que son los cálculos con ellos. No vamos no se dejen engañar. Esto es parte de otro ejemplo que tenemos. Te voy a escribir aquí. Tensores. Sencillamente, ¿vale? Está arriba, nada más. Lo tomo como no debería haberlo tomado. Voy a iniciar otra conversación. Eh, para que se nos haga fácil, definición, un poco primero de lo que es matemáticamente un tensor. Bueno, un tensor más que nada es una especie de arreglo, ¿vale? Un arreglo numérico en el que nosotros vamos a estar involucrando cositas, tanto vectores como matrices, como arreglos que son de una mayor dimensión. ¿Para qué? Para poder compactar la información que ellos poseen adentro, ¿vale? Un tensor, bueno, es un concepto fundamental en matemáticas, física e ingeniería, especialmente campos como la relatividad general, la mecánica de fluidos, la elasticidad y más recientemente en el aprendizaje automático, machine learning y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta de eso más adelante. En su esencia, un tensor es una generalización de escalares, vectores y matrices y elementos o arreglos de mayor orden, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Dentro de esta pequeña lista, lo que nosotros podemos esperar que contenga o sea un tensor, se divide en órdenes de diferente magnitud. Orden 0, orden 1, orden 2, orden n, obviamente teniendo en cuenta orden n mayor que 2. El orden 0 es sencillamente un escalar, el orden 1 es un vector como nosotros lo conocemos de toda la vida, de la forma eh, con B, con T, etcétera. Vale, qué horrible me salió ese paréntesis. Eso es lo que nosotros conocemos allí como vector. No nos interesa cuántos componentes tenga el vector, no, va a seguir siendo de un solo orden. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos ver como la dimensión o la cantidad de lugares o la forma que podemos mover. Nosotros nos podemos mover en un vector lineal, de eso de toda la vida, de izquierda a derecha, en una sola dirección. Por ende, es de orden 1. Las matrices de orden 2, porque son arreglos rectangulares, tenemos dos direcciones por las cuales nos podemos mover en todo el arreglo. Y de orden n, significando que vamos a tener n direcciones por las cuales movernos en esa herramienta matemática, ¿vale? Cabe destacar que nosotros podemos generalizar de la forma en la cual yo les comenté,
todo esto y podemos tomar un tensor de orden cero, un tensor de orden uno, un tensor de orden 2, hasta orden n, ¿vale? La propiedad clave, la transformación invariante, lo que realmente define un tensor no es cómo se ve su arreglo de números, sino cómo se transforma cuando cambia el sistema de coordenadas. Esto es una cosita totalmente aparte que no nos interesa, ¿vale? Porque esto ya involucra temas como la relatividad y temas no. Se usa en la relatividad, en elástica, en mecánica, y para casos particulares nosotros no somos tan fanáticos de eso, ¿vale? Nosotros somos más fanáticos de esto que está aquí. En el contexto de la programación, el aprendizaje profundo, Deep Learning, el término tensor se utiliza de una manera ligeramente más simple. Por eso es que le comentaba, es muchísimo más pragmático como nosotros lo vamos a tomar. Principalmente una estructura de datos de arreglo multidimensional, ¿vale? ¿Qué ocurre? Nosotros nos vamos a quedar simple y únicamente con lo que involucra el tensor a nivel de orden, ¿sí? Lo que quiere decir es que un tensor para nosotros puede ser un escalar, puede ser un vector lineal, puede ser una matriz o un arreglo de dimensión mayor que 2. ¿Sí? Ustedes ya conocen todo lo que tiene que ver con arreglos, arreglos multidimensionales en este caso. Ya respectivamente podrán tener en cuenta cómo se crean. Ahora bien, ¿quién no tiene idea de cómo luce un arreglo n-dimensional o de orden n, mayor que 2? ¿Quién no tiene idea? ¿Quién no sabe nada de eso? Que se manifieste en el chat o se manifieste en el audio. Yo los escucho y los leo. Ana, coméntame. Bueno, estaba reflexionando su pregunta y ahora que lo pienso, visualmente tengo conocimiento de arreglos de tres dimensiones, o sea, me refiero a que lo que conozco como arreglo de tres dimensiones es como tablas en capas, ¿no? Pero n-dimensional no lo veo visualmente, pero sé que a nivel de programación creo que simplemente es como ir anidando el contenido, no sé si me explico. No sé si a eso se refería a su pregunta. Exacto, exactamente, es así. Claro, de tres dimensiones es muy sencillo, bueno, no muy sencilla, es mucho más sencillo verlo porque es como si nosotros tuviésemos una resma de hojas y cada hoja de esas es una regla y nosotros lo que hicimos fue apilarlos. Pero ya cuando nos referimos a cuatro o cinco dimensiones es un poco más engorroso, fastidioso, porque de forma gráfica no se puede ver, pero existe y se puede programar, ¿sí? A eso es a lo que yo me refería. Ana lo entendió. Si hay alguien que no lo capte, me lo puede decir. Excelente, Ana. Me imagino que todo el mundo entonces está claro, ¿no? No. ¿Qué no tienes claro, José? Coméntame, dime. ¿Qué te compleja? No sé si lo sé. El propio concepto de tensor. Fíjate tú que no hace falta que te compliques mucho la vida buscándole el concepto como tal al tensor, porque principalmente lo que lo que nosotros necesitamos de eso es que un tensor puede ser un escalar de orden cero, o sea, no nos podemos mover para ningún sitio, un vector lineal, tenemos una sola dirección, o sea, nos movemos de derecha a izquierda, eh, de orden 3, de orden 2, disculpa, una matriz, podemos movernos arriba y abajo, derecha a izquierda, de orden 3 que nos podemos mover de arriba, abajo, derecha a izquierda, hacia adentro y hacia afuera, y de orden 4 bueno, para arriba, ¿vale? Quédate con el concepto de tensor, que un tensor nosotros lo tomamos como un arreglo multidimensional, más nada, ¿vale? Más claro. Y a juro tenía que hacer esta acotación porque si después les digo, no, esto es un tensor,
Y más de uno tiene idea de que los tensores en física dan dolor de cabeza. Entonces, un arreglo de n elementos, no, un arreglo de n dimensiones, ¿vale? No de n elementos, dimensiones. Ejemplo, eh, un arreglo de orden cero sería solamente un numerito, ¿vale? Un arreglo de orden uno sería un vector lineal, ¿vale? Un vector de orden 2 sería una matriz. Y un vector de orden 3 sería los arreglos profundidad. Voy a ponerme aquí creativo y voy a colocar esto aquí atrás. ¿Sí? ¿Vale? Estos están detrás de esto. Soy un artista, ¿vale? Quedó bello. Exactamente. Eso sería de orden 3. Mi hermosa obra de arte. Este, así. Y claro, no te voy a dibujar la orden 4, orden 5, porque bueno, ya nosotros no estamos, porque son las direcciones en las que tú te puedes mover y no tengo cómo dibujarte la cuarta dirección, ¿vale? Como dijo Ana, existe, se puede programar, tú lo puedes hacer, pero yo prefiero quedarme con el hecho de que entienden a qué me refiero, ¿vale? ¿Todo bien, José? ¿Entendiste? ¿Comprendiste? Prácticamente sí. O sea, el tensor, nosotros en realidad lo que estamos haciendo es generalizar lo que es el concepto de tensor, ¿vale? Porque, como te dije, el concepto de tensor va mucho más allá y nosotros aquí nos vamos a quedar solamente con esas propiedades que yo te comenté, ¿vale? En otros puntos de la informática se utiliza más aún la definición de tensor más, de forma más rigurosa, pero, perdón, para este caso nos importa eso nada más, ¿vale? ¿Clarito o no clarito? Coméntame. ¿Crees o no? O sea, con seguridad. Si te algo te quedó, algo no te quedó claro, lo discutimos. Por ejemplo, el dibujito aquí, ahorita lo tengo que borrar. El dibujito más lindo que yo he hecho con el lápiz de Zoom y de verdad me da una pena borrarlo. Ojalá se pudiera enmarcar. Va, vamos a tomar una foto. Listo. Porque solo mencionar que se va a trabajar un arreglo de un vector en contraste con decir que trabajar con un tensor. Sí, basta con decir que vas a trabajar con un tensor porque las redes neuronales van a pedir un tensor de entrada, ¿vale? Eso es lo único que te basta y te interesa, en realidad. Bueno, ya le tomo una fotico. Voy a sustraer mi dibujito. Adiós. Te extrañaré mucho. Y entonces vamos a darle contexto a esto. Ah, terminar de comentarle esto aquí. Bueno, se me había olvidado esa parte, sí. TensorFlow y PyTorch, los marcos más populares de IA,
Se llaman así porque operan con tensores, ¿vale? Tenemos la particularidad de que en esta aplicación, un tensor es simplemente el contenedor de datos que fluye a través de la red neuronal. Simplemente, nosotros tendemos en la informática a generalizar y hacer mucho más simples ciertos contextos y ciertos conceptos para nosotros poder trabajar mucho más fácilmente. Una imagen en este caso, bueno, el ejemplo más popular, una imagen puede ser un tensor de orden 3: altura, anchura y canales de color. Altura, anchura y, bueno, los canales de color que tiene, que son los RGB, ¿vale? Un lote de video podría ser un tensor de orden 5: lote, tiempo, altura y anchura, y los canales de color, ¿vale? Se puede representar de esa forma mucho más fácil. En resumen, en la IA se piensa en un tensor como un arreglo de números, un arreglo de NumPy de n dimensiones, que es la forma en la que las computadoras organizan la información para hacer cálculos. Eso y ya, ¿vale? Tan sencillo como eso. Bueno, ya habiendo entendido y comprendido lo que está ocurriendo ya, vamos a irnos ahora sí para el IPYNB. Si hay algún... Ok, TensorFlow. TensorFlow es una de las plataformas de código abierto más populares y potentes para el Machine Learning, y en particular para el Deep Learning, ¿vale? Fue desarrollado originalmente por el equipo de Google Brain para uso interno de Google y luego fue lanzado como código abierto en 2015. Para ese momento Google era uno de los pioneros y se puede decir que era uno de los que encabezaba el uso de inteligencia artificial en sus dispositivos. Para aquel momento, ustedes podrán recordar que uno de los primeros que arrojó un teclado que permitía tener el autocompletado y el corrector de una forma lógica, porque muchas veces cuando se utilizaba en otros sistemas operativos no tenía ningún sentido lo que nosotros nos llegaba a corregir o autocompletar. Google fue uno de los primeros que dijo, ok, vamos a hacer esto bien y vamos a dedicar toda una plataforma para poder nosotros programar eso y saber cómo lo vamos a hacer bien, para que tenga sentido lo que es el producto que nosotros estamos lanzando. Entonces, para aquel momento y momentos posteriores fue uno de los periodos de tiempo en los que Google fue pionero en la industria de la inteligencia artificial. Eso se lo dejo como una curiosidad de verdad. Y bueno, el nombre TensorFlow se desglosa en dos partes, Tensor y Flow. Flow no es lo que hacen los reggaetoneros, sino flujo, ¿vale? Ya vamos a darle más contexto a eso. Bueno, el tensor, ya sabemos que tensor viene de propiamente la palabra tensor y conocemos cuál es su definición y cómo lo vamos a utilizar. Y flow es flujo. Y bueno, en pocas palabras se refiere al flujo de datos, que son los tensores a través de un grafo computacional. TensorFlow organiza las operaciones de Machine Learning como un grafo donde los nodos representan operaciones matemáticas y los bordes representan los tensores que fluyen entre ellos. Pocas palabras, esto TensorFlow dice, ok, esta bolita y esta bolita son operaciones matemáticas, las neuronas, y las flechitas van acá, acá, sí, entonces, son mis, eh, eh, son mis tensores, por donde fluyen los tensores, ¿vale? De una forma mucho más práctica, nosotros podemos incluso reorganizar una interpretación mucho más sencilla. ¿Cómo? Si nosotros sabemos que esta es una capa y esta es otra capa y que cada salida va a tener, bueno, cada nodo va a tener una cantidad de salidas y una cantidad de entradas en específico, nosotros podemos reordenar esto de una forma más fácil, como sería un grafo en realidad. Y vamos aquí, esta neurona tiene tres entradas, ¿vale? Vamos a ver una forma, si coloco esta para acá, esta de aquí van a salirle dos, va a estar esta aquí, va a salirle uno, ¿vale? Por acá, le sale uno, esta por acá, le sale aquí, ¿ok?
repente, sí, sería una forma mucho más fácil de verlo, de reorganizarlo. Este le salieron tres, el lapicito aquí. Esto sería otra forma de verlo, ¿vale? Lo único que hice fue poner esta para acá y esta para acá. Y aquí voy reordenando las cosas. Estos son grafos, ¿vale? Muy interesante lo que uno puede ejecutar con eso. Incluso haciéndolo de una forma pragmática y simple, no se podemos crear este grafo, ¿vale? Si se dan cuenta, esto que voy me cortó porque se fue el internet, pero me borró el dibujito. Ah, Dani. Para evitarme hacer el dibujo de nuevo, el propósito es ese, pues. Que TensorFlow lo que hace es organizar eso como si fuese un grafo común y corriente, ¿sí? Y los grafos que yo le presenté en sí funcionan igual, ¿vale? Sí. Este, y eso fue nada más súper básico. La forma en la que lo organiza no nos interesa tanto, es una forma parecida a la que yo les acabo de mostrar y nos basta con eso, ¿vale? ¿Para qué se utiliza TensorFlow? Para varias cositas: visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural, sistema de recomendación, predicción, análisis y series temporales, robótica y la generación de contenido. Pasa que todo eso, lo que nosotros tenemos ahí, tiene que ver con redes neuronales, ¿sí? La visión por computadora, bueno, el reconocimiento de imágenes, detección de objetos, segmentación semántica y la generación de imágenes, ¿vale? Listo, eso es todo. Eso lo hacen redes neuronales también. Nosotros también sabemos que el procesamiento del lenguaje natural también se puede hacer con redes neuronales, permitiendo a la red neuronal comprender el contexto de la frase que nosotros le estamos pasando. Nosotros lo habíamos visto la semana pasada. Los sistemas de recomendación, motores de recomendación de productos, películas, música, también se pueden hacer por allí. Redes neuronales también. Predicción y análisis de series temporales, el pronóstico de tiempo y el precio de las acciones también se pueden realizar mediante redes neuronales. Incluso las redes neuronales pueden servir como un medio de predicción para series de tiempo o valores discretos, ¿sí? Como se hacía con la regresión lineal. En este caso se estaría haciendo con una red neuronal. Generalmente suelen tener un poco más de precisión, pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque tenemos que saber programar ese aspecto. Ya ahorita cuando nos vayamos al ejemplo vamos a poder verlo. Robótica, el control de robots y el aprendizaje por refuerzo. Cabe destacar que lo mismo que yo le dije a la sección pasada, se lo voy a decir a ustedes. El aprendizaje por refuerzo no es como tal un aspecto que nosotros vamos a estar revisando dentro del curso, pero, si ustedes quieren y lo desean, yo lo puedo dejar como un contenido aparte que yo se los voy a dar a ustedes en un horario de clase. Esto con el motivo de terminar de
finiquitar todo lo que tiene que ver con algoritmos de Machine Learning, ¿vale? Ustedes lo desean, se los doy, se los puede preparar el sábado. Y bueno, la generación de contenido, sabemos que la generación de contenido, la cual nosotros que funciona, entonces vamos con eso el sábado. Profe, Eh, disculpe. Entonces, digamos, con TensorFlow básicamente es como la forma que yo le puedo decir a la máquina que, mira, esto es una papa, tú búscame las papas que están en esta pila. no tanto. No, 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 no. Lo que tú puedes hacer con TensorFlow, ¿vale? Es crear la red neuronal y entrenarla para alguna de esas cositas que yo te mencioné. ¿Sí? Él te puede reconocer objetos. Tú lo puedes entrenar para que te reconozca objetos a la red neuronal. Para que después cuando tú le pases cualquier imagen, ella te pueda decir, no, no, mira, aquí no está el gato, aquí no hay gato, aquí no hay perro. Incluso tú puedes permitirle a TensorFlow trabajar constantemente cuando ya tengas tu red neuronal hecha. eh, Conectarla con el reconocimiento del video y así seguir un objeto que tú tengas dentro de una cámara, por así decirlo, ¿vale? Funcionaría como funciona un cerebro humano. O sea, nos llega la información visual, el ojo manda, o bueno, la retina en este caso manda la información al cerebro, el cerebro la interpreta, todo al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo, paso por paso. Eso es lo que tú puedes hacer en realidad con TensorFlow y lo que le hace una herramienta tan versátil y útil. ¿Todo claro, Juan? Sí, ahí después le puedo Ese sí. preguntar, es algo que tengo una idea yo de un proyecto que quería hacer siempre, pero de eso después hablamos. No, no, dímelo, dímelo de una vez, a lo mejor Ok, eso o es sea, digamos útil. esto. Yo Ajá. quiero por lo menos detectar en con el, no sé, digamos en mi monitor, un set de píxeles en específicos. Yo puedo ¿Un básicamente qué? entrenarlo con eso. ¿Un qué? ¿Un qué? Se me cortó un qué. Un set específico de píxeles, digamos, pues. Sí. Ok, ok. Ajá, En que entonces reconozca esos píxeles. ok. Fíjate tú. La forma en la que yo lo pienso es que tú tendrías no que reconocer los píxeles. De repente, tú puedes hacer un script que esté funcionando por debajo de tu escritorio. ¿A qué me refiero con esto? El script, ¿en qué juego quieres hacer trampa? No, 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 mira, escúchame, escúchame. Buenísimo. No, no que voy a hacer trampa, no soy así de, no, no soy eso de que vagos de que le pagan a otro man por un script. No, 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 no. Lo que yo quiero hacer es que yo quiero crear una IA que, digamos, por ejemplo, me maneje estos juegos, por ejemplo, el Mario Kart, me lo maneje solito. Entonces, la idea que tenía es como que, bueno, ¿cómo yo hago que la IA primero detecte las distintas partes de la pista? Primero tiene que saber cuál es la pista que es la parte buena, donde tiene que ir, y cuál es la otra parte que es, pues, el pasto, donde no debería ir. Y también aprender cómo Fíjate, sacar los mejores tiempos, bla, 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 todo eso. Entonces, fíjate tú. obviamente, porque yo no puedo, digamos, la mejor forma de hacer esto es, pues, por el emulador. Yo no puedo conectar el emulador a mi código, así que la única forma para que la IA pueda saber lo que está pasando es que tiene que ver mi pantalla y reconocer lo que está viendo. Y eso es lo que estoy como que pensando que TensorFlow tal vez me ayude a hacer. No sé si me explico. Sí, sí, sí te comprendo. Fíjate tú. Este, tú quieres que la IA juegue contra Strike por ti. No, 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 pero no, ya tampoco va en eso es serio. trampa, no puedo hacer eso. Yo estoy diciendo juegos, Ya en juegos serio. viejos. Podría Ya, hacerlo, ya en sí, serio, se fíjate. podría hacer, pero tengo que darle una distinción clara porque si no después Valve me banea por hacer trampas. Fíjate tú. ¿Qué ocurre? De hecho, hay varios proyectos en Internet que son así, los he visto y son bastante interesantes. Eh, lo que ocurre es que en esos casos, la IA tiene que pasarse el turno. Es bueno. Aquí sí vamos a hacer una cosita que de repente después le suena rara. ¿Qué ocurre? Los proyectos que yo he visto que van con respecto a eso generalmente no juegan directamente con el juego en sí, porque eso es.
complicado, rudo, ¿vale? Los proyectos que yo he visto que van por ese sentido, renderizan todo el juego desde cero, ¿vale? Es como si estuviesen creando el juego desde cero. Y lo que hacen es crear, no sé, una generación completa de inteligencias artificiales, de redes neuronales. Me explico. Agarran y crean 100 redes neuronales, ¿vale? Entonces, todas van a empezar el juego al mismo tiempo, ¿sí? Todas. De hecho, ese video lo podemos ver al final, es bastante interesante, yo se lo puedo mostrar. Y lo que ocurre es que tú vas a permitir o bueno, vas a observar cuál de las inteligencias artificiales llega más lejos. Si tú las pones todas, es como si de repente yo le digo, bueno, vamos a jugar Mario, el primer Mario que salió. Este, agarro, creo las 100 y como se crean con valores aleatorios, yo las creo y las dejo correr. Entonces cada uno empieza a jugar. La que se vaya muriendo, yo la parto. Y la última, la que llegó más lejos, es la que yo voy a agarrar y colocar la configuración al principio, ¿sí? Voy a abstraer esa configuración de la que sobrevivió, o Y la ahí que va la sobrevivió siguiente más tiempo, generación y así va mejorando la inteligencia artificial. hasta que una me pase el juego. En lo que una me pase el juego, yo soy consciente de que esa configuración es la que es. Eso es algo como es pseudo paralelismo, porque en realidad no estoy corriendo todas al mismo tiempo. Corro una, después corro la otra, así sucesivamente de esas, ¿vale? Es prácticamente lo que nosotros vamos a ver ahorita, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de eso próximamente, cómo funcionan esas corridas, ¿vale? Porque aquí yo tengo un ejemplo, o sea, no es tan gráfico como de repente poner a la inteligencia artificial a que juegue a Mario, pero se va a entender muy bien. Tu pensar, de hecho, tu idea no es descabellada, ¿vale? Ya se realiza, pero ahí hay que tener bastante cuidado, porque no es de lo más sencillo decirle a una inteligencia artificial, ok, tú haz esto. O sea, agarra el juego, métete en el juego, ponle los comandos al juego y ya. Porque en ese aspecto tú tendrías que tener entonces un script que te permita a ti trasladar las indicaciones que te da la inteligencia artificial al comando de los juegos, ¿vale? ¿Se entiende esa partecita? Yeah. La caima no va, así que Ese es el... y también O sea, ¿Cómo, que Daniel? se No te puede escuché. hacer. Digo, por lo menos que, No, ejemplo, en un emulador, digamos que creamos una guía para Mario Kart Wii. Dolphin me permite ponerle ahí distintos tipos de inputs. Si yo de alguna forma creo pues el input para que conecte la IA con mismo dentro del juego, o no sé, yo simulo de que ya está tocando el mismo teclado y ahí la forma que recibe los comandos pues se podría hacer. Mi pregunta que siempre como que, sí. eso siempre me da como que mm, no he podido agarrar es cómo es que ella básicamente está viendo el juego. Bueno, una forma es, como usted dijo, literalmente recrear Mario Kart Wii desde cero. Y ahí sí está jugando técnicamente el juego. Otra forma de hacerlo es que ella vea tu pantalla y la tasa de refrescamiento tiene que ir en consonancia con la tasa de cálculos que la guía puede hacer. Pero eso ya es romperse bastante la cabeza, porque la cantidad de frames por segundo no va a ser la misma que la cantidad de operaciones por segundo que era tu red de inteligencia artificial. Ahí es donde hay el choque y de ahí se puede formar un cuello de botella, Y ¿vale? definitivamente con este rato no va a funcionar porque el Mario Kart Wii me corre a 30 frames. Más la IA calculando en el fondo, menos uno. Exacto, exacto. Que te corre a menos 10 frames. Tú le quedas debiendo frames a la computadora. Eh, pero no es descabellada la idea, Juan. Es buena, de hecho se hace, pero el problema es cómo se hace, pues, porque tú puedes hacerlo de varias formas y no todas son las más idóneas para montarse a hacerlo. De verdad, si quiere, si alguno está interesado en cómo se hace, quédense hasta el final y yo les busco el video y lo vemos todos, ¿vale? Les voy a quitar que sí, 15 10 minutos de tiempo, con una 50-90, ¿sí? Sí, vale, para que los cálculos queden al pecho. Ya saben, ¿no? Los que quieran, me recuerdan al final revisamos eso, les muestro el video rapidito, ¿sí va?
que por lo que dijo Juan es interesante, pero mejor así despierto un poco curiosidad sobre el tema también. Algo aparte que yo les menciono siempre, menciono eso, obviamente no se va a evaluar así el curso, es que TensorFlow también tiene su API oficial de C++. Para los que son fanáticos de Java, también hay una API de TensorFlow en Java, pero no es muy estable que digamos, o sea, tiene sus fallos y se cae bastante. A lo mejor dentro de un año y medio, sí le dan una mejor manito y en ese momento llega a ser mejor, más estable. ¿Por qué para C++ es mucho más estable? Recuerden que Python está escrito con las librerías de C. C++ es bueno, nada más es agregándole unas librerías a las de C ya existentes. Por eso que esa relación biunívoca existe y bueno, puede aprovecharse de eso y programar incluso redes neuronales en C++. Cabe destacar que va a ser un dolor de cabeza porque no tenemos la facilidad que tenemos en Python, ¿vale? Ahora, ¿por qué utilizar TensorFlow? La potencia y la escalabilidad del Deep Learning, ¿vale? Es un rendimiento avanzado, aceleración por hardware y cómputo distribuido de rendimiento optimizado. TensorFlow está diseñado para computación numérica de alto rendimiento. Utiliza grafos computacionales para optimizar la ejecución de operaciones, permitiendo una gran eficiencia. Esto fue creado para optimizar los recursos al máximo posible. A nosotros, que no todos, bueno, creo que no todos tenemos una 5090 metida dentro de nuestro case, por lo menos yo no cuento ni con una gráfica siquiera, para correrlo encima de los procesadores queda perfecto. Claro, con esto no les voy a decir que yo me voy a llevar a ChatGPT completo y yo lo voy a correr en mi computador gracias a TensorFlow. No, eso es ilógico, ¿vale? Aunque haya sido programado con TensorFlow, si es muy grande, si es muy poderoso a nivel de cómputo, yo no lo voy a poder ejecutar dentro de mi procesador, ¿vale? Las tarjetas gráficas están mucho mejor optimizadas para llevar esos cálculos, porque son muy parecidos a los cálculos que se hacen cuando se quieren generar los gráficos. Unas casualidades de la vida, entonces, bueno, se corre mucho mejor allí. Y bueno, aceleración por hardware, el soporte nativo y altamente optimizado para GPUs NVIDIA, CUDA y todas las demás, y TPU, Tensor Processing Units, que es un hardware especializado de Google, que ellos utilizan ese hardware para, bueno, propiamente como su nombre lo indica, el procesamiento del cálculo de tensores, ¿vale? Y es un hardware súper optimizado para eso. Bueno, esto es crucial para el entrenamiento de modelos de deep learning con grandes conjuntos de datos y arquitecturas complejas, reduciendo drásticamente los tiempos de entrenamiento. Lo que quiere decir es que gracias al hardware tan especializado o el hardware que tiene NVIDIA actualmente, más el cómo está optimizado TensorFlow, nos permite a nosotros superar las etapas de entrenamiento mucho más rápido, ¿vale? Y bueno, el cómputo distribuido permite entrenar modelos en múltiples máquinas, GPUs, de manera eficiente. Lo que quiere decir es que no estamos agarrando y estamos corriendo el modelo solo y exclusivamente en una única máquina. Se puede realizar. Sin embargo, TensorFlow nos puede permitir a nosotros, con unas configuraciones previas, distribuir la carga de entrenamiento entre varios equipos o entre varias GPUs para que la carga no sea solamente de un solo equipo y cree cuellos de botellas. Bueno, para modelos gigantescos y cargas de trabajo masivo es súper eficiente. Si se fijan un poquito, la forma en la cual se entrenan redes neuronales en grandes compañías como por ejemplo Google o OpenAI, no es que agarraron un solo servidor o un solo bloque del servidor y pusieron a entrenar a la red neuronal allí. Pues ellos tenían ya una serie de gráficas establecidas y destinadas a ello, y lo que se hizo fue distribuir el cómputo entre las mismas. Ese fue el propósito inicial de TensorFlow, ¿vale? Porque obviamente cargarle a toda la responsabilidad del entrenamiento a un solo equipo podría ser incluso que, bueno, se diera dos tiros, el mismo equipo se quisiera lanzar por la ventana. Y eso no lo hacía viable, ¿vale? Es por eso que se distribuye todo el cómputo y se aumenta el nivel de eficiencia para el entrenamiento de las mismas. Bueno, la flexibilidad en control desde prototipos hasta producción. Eh, Pasa que nosotros, como seres humanos, como personas, no tenemos toda la información del universo y mucho menos la consideración de que sabemos cómo utilizar todo en todo momento. Para eso viene Keras, ¿vale? La API de Keras es una API de alto nivel que está integrada en TensorFlow. Hace que la construcción, entrenamiento y evaluación de redes neuronales sea increíblemente fácil y rápida. Es ideal para principiantes y para prototipación rápida. ¿Qué quiere decir esto?
Pese a que TensorFlow se utilice para crear las redes neuronales en TensorFlow suele ser una tarea complicada y suele ser una tarea fastidiosa. Ya Keras viene para nosotros y nos soluciona ese momento, ese aspecto de la situación. ¿Por qué? Porque nos permite crear redes neuronales rápido y con configuraciones previas ya establecidas, ¿vale? No hace falta que nosotros nos guindemos capa por capa de la red neuronal para irla configurando, sino que ya de un solo golpe nosotros podemos decirle cuántas capas queremos, cuántas neuronas por capa necesitamos, el tipo de función de activación para cada capa y la función de pérdida para cada una de las capas que vamos a tener. Eso es prácticamente, sin insultar a nadie, es como inteligencia artificial para dummies, ¿vale? Que, bueno, nosotros en ese momento no estamos siendo expertos en cómo configurarlo todo tan minuciosamente, y viene para salvarnos esa situación. También nos sirve para hacer prototipos rápidos. Lo que quiere decir es que mediante Keras nosotros podemos establecer un prototipo de cómo se va a ver nuestra red neuronal a tal punto que la red neuronal quede horriblemente gigante, ¿vale? Y nosotros vamos a ver cómo se comporta, nosotros vamos a poder entrenarla de una forma rápida. Después, si ya nosotros necesitamos modificar ciertas conexiones de cada una de las neuronas, podemos irnos a TensorFlow nativo. Right. Este, a ver, me quedé en la parte, y espero que se haya quedado en la parte de API de bajo nivel. TensorFlow, bueno, una API de bajo nivel, como tal. Eh, ¿Qué era la de alto nivel? TensorFlow es la de bajo. ¿Por qué? Porque es complicada. Ya hablé entonces de las cositas que nos ofrece TensorFlow, como lineal, data y gradient type, que proporcionan un control granular sobre cada aspecto del modelo y el entrenamiento, permitiendo la implementación de algoritmos de investigación de vanguardia. Prácticamente Keras nos da las configuraciones o nos permite hacer configuraciones rápidas y TensorFlow como tal, con todo lo que tiene adentro, son los bloques. O sea, nosotros podemos agarrar los bloques en bruto y hacer lo que nos dé la gana con los bloques y el cemento, ¿vale? Si nosotros no queremos una pared recta, sino que queremos una pared curva, queremos un domo, bueno, agarramos los bloques que nos da TensorFlow y nos ponemos creativos, ¿vale? Listo, ¿vale? Eso es todo. Particularmente TensorFlow en tu máquina local puede correr muy tranquilamente, pero también puede correr en servidores remotos en la nube, como por ejemplo CGP, AWS y Azure son servicios que nos permiten a nosotros tener una máquina virtual y también se puede correr allí muy tranquilamente, ¿vale? Se puede correr en el navegador con tensorflow.java.script, ¿vale? Y dispositivos móviles con TensorFlow Lite. O sea, TensorFlow es como Doom. Lo que le hace falta es tener una pantalla y te aseguro que ahí te puede correr TensorFlow, ¿vale? Y si no tiene una pantalla, también corre. Prender, tener electricidad opcional. Y bueno, lo último que yo voy a mencionar, bueno, las dos últimas cositas que yo voy a mencionar de por qué se utiliza TensorFlow, es por el ecosistema completo, ¿vale? Que eso ya es lo que había hablado antes, así que bueno, no me voy a colocar mucho en eso, sencillamente que TensorFlow tiene múltiples formas de ser ejecutado en múltiples sitios, tanto en el navegador, servidores, máquina local,
el teléfono, la tostadora, la nevera, todo. Soporte industrial y de investigación. Ya en este punto yo puedo asumir más que ustedes conocen cómo se mueve el mundo de la investigación, tanto en el ámbito científico matemático como en el ámbito científico informático, ¿vale? Eh, Actualmente sí se llevan a cabo muchas investigaciones con respecto a redes neuronales, no como productos, sino como investigación per se, para ver cómo se comportan y cómo se mejoran las formas en las cuales las redes neuronales piensan y responden, ¿vale? Y bueno, el desarrollo continuo por Google nos permite a nosotros tener una gran herramienta que, como está soportado por una compañía muy grande como es Google, TensorFlow es activamente mantenido y mejorado por Google, asegurando que se mantenga actualizado con los últimos avances en investigación de Machine Learning y optimización de hardware, ¿vale? Lo que quiere decir es que si de repente hoy en día se descubre una nueva forma, qué sé yo, una actualización de hardware o una operación diferente que permita actualizar los cálculos o mejorar los cálculos, ténganlo por seguro que si se puede en TensorFlow, Google lo va a colocar allí, ¿vale? Y bueno, la adopción por la industria, TensorFlow es ampliamente utilizado por las grandes empresas y startups para sus soluciones de IA, lo que significa que hay muchas oportunidades laborales para quienes lo dominan. Con esto yo me estoy refiriendo a que ser experto o especializarse en TensorFlow, disculpen, trae bastantes beneficios a la hora de poder establecerse en una compañía o ofrecer servicios de forma independiente. ¿Por qué? Eh, Porque dentro de esta burbujita que nosotros empezamos a crear como inteligencia artificial, todo el mundo quiere tener que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo el mundo quiere hacer la suya, todo el mundo quiere que todo el mundo aprenda. Para las personas que verdaderamente dominan TensorFlow, que ahora ya no queda de parte de nosotros los docentes, sino de ustedes que investiguen y, bueno, dicho de una forma más cruel, que dañen las cosas, prácticamente que dañen los algoritmos para que ustedes entiendan, como ustedes tienen el conocimiento, las personas, bueno, están dispuestas a pagar por ese conocimiento, ¿vale? Y eso es lo importante. Tanto en el procesamiento del lenguaje natural, se pueden ir directamente por eso y tienen ayuda de TensorFlow. Eh, Regresión de, bueno, predicción futura, puede con TensorFlow. Redes neuronales y Deep Learning para reconocimiento y generación de imágenes, se puede con TensorFlow. Lo hacen y les pagan, ¿vale? Esta es una forma particular de entender cómo funciona el mercado actualmente y, bueno, una salida laboral para todo este movimiento que se está dando. Eh, Esto no lo voy a ir a- eh, y hay una cosita, esto es bastante interesante, ¿vale? Me gustó muchísimo este ejemplo. ¿Por qué? Porque para nosotros es mucho más sencillo verlo de una gráfica. No sé, hacían, qué era lo que hacían, pero en ningún punto nosotros tuvimos un ejemplo gráfico de cada una de las cositas que interceden a la hora bueno, de crear una red neuronal. Fíjense en lo que nosotros tenemos acá, ¿vale? Esto en particular es bien interesante para nosotros porque nos va a permitir unas cositas, ¿vale? Lo que tenemos a la izquierda son los features o más que nada las propiedades que nosotros quisiéramos conservar del grupo de datos que tenemos acá. Cada uno de estos casos nosotros estamos hablando y nos referimos siempre a que tenemos dos clases, por lo menos en este ejemplo gráfico, la naranja y la azul. Y estas son las propiedades que nosotros quisiéramos conservar de cada una de ellas, ¿vale? O el cómo nosotros lo quisiéramos dividir, ¿sí? Estas son las capas ocultas, ¿vale? Estas que están aquí van a tener operaciones matemáticas. ¿Cuáles operaciones matemáticas? La función de activación, ¿vale? Cada una de estas cositas que están acá van a tener los pesos, ¿sí? Estas líneas tienen los pesos. Esto se puede editar de antemano, colocar aquí de repente y colocar uno. Vamos a empezar todos los pesos fijados en uno.
Vean cómo cambia. Y quiero que mi función de activación sea cero. ¿Sí? Voy a colocar a cambiar. 4, 10, 100. Ganar cosas horribles, pero no importa. Y después eso lo voy a dejar así tranquilo. Fíjense, nosotros queremos hacer esa clasificación. ¿Sí? Y aquí, aquí clase, una gráfica de la relación afecta a capa y no una capa y también hace un problema de regresión. ¿Sí? ¿Qué tipo de problemas de regresión puedo hacer? Bueno, sencillamente yo quiero esto, ¿vale? Quiero este problema de regresión en la cual me voy a dividir estos datos. ¿Cómo? A ver, sí, una separación, voy a quitar la neurona no me interesa, y voy a crear otra neurona más. Vamos a ver cómo tal se comporta. Especie de televisión, cuando el salto que sea, y estamos ajustando cómo se van a ver los datos de entrenamiento. Obviamente nosotros estaríamos acá haciendo una especie de zoom dentro de los datos. Podemos agarrar el 50% de los datos y estaríamos agrupándolos. Y podemos agarrar el 40% y solamente estaríamos agarrando el 40% de los datos que tenemos en pantalla. ¿Vale? Esta es una forma gráfica. No espero que de repente todo el mundo diga, ah, no, profe, yo entendí perfectamente lo que está ahí anotado. O sea, esto se entiende con la práctica, créanme, con mucha práctica. ¿Qué tal les parece? Coméntenme. ¿Qué les parece este pequeño ejemplo? El GIF. No se dejen engañar, en realidad esto es mucho más fácil de lo que parece. Esto es nada más para que ustedes lo puedan ver de forma un poco más linda, un poco más gráfica. Pero en sí, esto no es, no es para matarse, de verdad. Esto lo genera, el conocimiento lo genera la práctica. Es una de las Profe, cosas que yo sí les puedo decir. Ok. Dígame. disculpe la pregunta, pero Disculpe, la exactamente, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, ¿qué significa? aquí, ok. Cada una de estas cositas van a ser neuronas, ¿vale? Esta es la capa, bueno, esta es la primera capa. Y como dice aquí, bueno, son capas ocultas. Yo puedo agregar más, 4, 5, 6 mil, si me da la gana. Entonces no tengo necesidad de tanta, nada más dos, ¿vale? Lo que tenemos acá son las características que bueno, se van a conservar, ¿sí? El cómo van a entrar los datos a cada una de las neuronas. Eran conscientes antes de que nosotros teníamos en las capas de entrada los datos X1, X2, X3. Nosotros entonces podemos darles esas cositas, ¿vale? Cada una de esas cosas para predecir en dónde se van a ubicar en este plano, ¿sí?
Estas son las características que se conservan. De esta forma es como esta neurona va a interpretar los datos que le están entrando, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante la función de activación. La función ReLU, la función tangente, vean que con cada función de activación la neurona entiende la entrada de una forma diferente. Función sigmoide, ¿vale? La función lineal. La entre lineal y tangente son bastante parecidas. ReLU no tanto. Bueno, ReLU también, en este caso. Estos, a ver, no, y aquí van a salir de lo que nosotros no, si yo aumento el porcentaje, bueno, ven que la población es muy grande, pero si yo voy bajando, me quedo con cada vez menos datos. Y conforme cada vez, pero ¿vale? No se parece mucho a lo que yo tenía originalmente. La parte azul y la parte naranja implican las clases a las cuales nosotros estamos ubicando cada uno de los puntos, ¿sí? Sencillo. La naranja y conforme más naranja sea, conforme más cerca a -1, significa que pertenece a esta clase, conforme mayor sea azul, significa que pertenece a la clase de los azules, pues. Esa es una forma visual de poder entender qué tan probable sea que un elemento pertenezca a una clase u otra. Si se acerca mucho más a cero es que los puntos que están allí no, o bueno, si se acerca mucho más al blanco, es que nosotros no tenemos idea de a qué clase puede pertenecer. Nosotros vamos a ir dándole más contenido conforme avancemos en la presentación, pero es una forma muy básica de poder ver cómo funciona la clasificación. ¿Está más claro, Juan? Sí. Aquí hay una fastidiosa, de hecho, más aún. Los datos de entrenamiento para que se utilizan. Sencillamente, cada uno de estos datos, ¿vale? Cada uno de estos puntos representa una clase. Entonces, ¿qué ocurre? La inteligencia artificial hace todos los cálculos previos, pum, 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 llega aquí, compara si, para mostrar a Josué, compara si esa clase es la que originalmente pertenecía, si no, ajusta todos los cálculos previamente. Nosotros también podemos ajustar los pesos de forma manual, ¿vale? Y si conforme va pasando eh, poder hacer la comparativa. Era un perfecto. La fastidiosa de repente sería esta. Esta es la forma en la que salió la neurona con el cálculo que nosotros le pasamos y las demás están viendo de una manera muy parecida. Test lost, ¿vale? Eso es la función de pérdida o el valor de la función de pérdida, ¿vale? Lo que es, en general, eso es cómo se diferencia la clase real del punto a la clase que nosotros creemos que pertenece. Ahorita cuando veamos todas las funciones de pérdida se van a dar cuenta, porque recuerden que lo que nosotros estamos haciendo es minimizar esa función de pérdida, por eso la función, por eso el descenso del gradiente para llegar al punto más óptimo.
Estas cositas lo que quieren decir es eso, ¿vale? El cómo está cambiando el valor de función de pérdida. Si ven, aquí tenemos una pérdida bastante grande. Y corremos, nos vamos a dar cuenta de que sin embargo, si cambiamos una serie de valores de entrada, ¿vale? Vamos a cambiar, vamos a colocar otra neurona de repente, vamos a cambiar esto, vamos a quitar esto, cambiar esta. Y esto sigue sentido. Podemos cambiar entonces cómo salen las neuronas, podemos darle una capacidad más, modificar esta y esta. Esta no. Para ver, qué interesante. Esta sí, sí, en esta sí. Esta sí. Y cambiar la función también. Debe haber una sesión para se vuelve más complicado, porque ya necesita una configuración diferente. A ver qué configuración nos puede dar esto lo más sana posible. No. Le di- Esto mismo y la gráfica lo van a tener que hacer ustedes con las redes neuronales. ¿Cómo? Y me queda cierto. Esto no te va a dar hablar aquí. Esto fue un preámbulo gráfico para lo que nosotros vamos a ver después. Aquí lo que nosotros tenemos, y aquí no me voy a enfocar mucho. O sea, esto es un resumen completo de la API de TensorFlow en Python. Todos los procesos y algunos que no coloqué aquí están dentro de TensorFlow, ¿vale? Bajo nivel, esquema, esqueras y estimador. Bajo nivel, API de aprendizaje profundo, NN, pérdidas métricas, optimizadores, train, inicializadores, cosas que directamente las utilizan cuando quieren programar una red neuronal de cero, sin querer. Diferenciación automática, entrada, salida, preprocesamiento, visualización con TensorBoard y operaciones matemáticas, ¿vale? Estos son bastante interesantes. Y aquí me voy directamente con los ejemplos de código para TensorFlow. Estos no es TensorFlow todavía, fue nada más montar. ¿Qué ocurre? Lo que nosotros queremos acá primero es abrir la imagen, ¿vale? Pil ya viene incluido dentro de Python. Pil nos permite a nosotros abrir imágenes, colocarlas como un objeto Pil, porque nosotros, bueno, no podemos decirle sencillamente a Python que abra la imagen. Tenemos que adjuntar esa imagen a un objeto en específico. Pil nos permite a nosotros extraer todas las características de la imagen y guardarlas en un objeto de esa categoría. Y un pil también nos permite a nosotros después pasarlo a un arreglo de NumPy, ¿vale? ¿Qué cosa permite a nosotros NumPy con respecto a las imágenes?
que vamos a convertir esto en este vector. Un vector con altura, anchura, ¿vale? Y canales. En pocas palabras, es un arreglo de tres dimensiones: altura, anchura y canales. Los canales están como, por decir, por detrás de la matriz original. Y se convierte en un tensor sencillamente para que la red neuronal lo pueda agarrar y procesar, ¿sí? Si después tú le pides al TensorFlow que haga eso, lo va a hacer como si fuese un tensor. Pero para efectos prácticos, esto es un arreglo multidimensional. Lo que hizo NumPy fue sencillamente transformarlo en una regla, pero es necesario que lo veamos como un tensor y que utilicemos este método
Ajá, se me había caído el internet otra vez. Hoy está bastante fastidioso. Yo me había quedado aquí. Ok. Lo último que yo mencioné fue lo de, para ver, esto, de que se transformaba un arreglo en NumPy a un tensor con ese método. Ya, ahí no hay mucho que pedir, que buscar. Ahora, algo que sí se hace, por favor, tengan la consideración, porque si no va a traer problemas cuando quieran entrenar la red neuronal, es que normalicen la imagen. Con normalizar me refiero a que todos los valores que estén dentro de ese arreglo estén entre 0 y 1. ¿Por qué? Ya vimos nosotros que la clase pasada, ¿vale? La clase pasada, no, la semana pasada, cierto tipo de cálculos afectan, bueno, cierto tipo de números afectan el cómo se dan los cálculos. Más aún, cuando nosotros estábamos revisando la matriz, si se acuerdan, las matrices del procesamiento del lenguaje natural, ocurría que nosotros necesitábamos normalizar cada uno de esos elementos para que bueno, el número no dominase el cálculo de todo lo que íbamos a hacer dentro de la matriz. Aquí se está haciendo lo mismo, ¿vale? Está muchísimo y va a permitir muchísimo que la red neuronal esté entrenada de una forma mucho más óptima. Y bueno, ya por lo demás, solamente estaría enviando las entradas a una coma flotante, ¿vale? Porque si son números enteros la mayoría, que lo son, y los dividimos entre 255, nos va a dar un número entre 0 y 1. Bueno, muy tranquilamente eso ya va a dejar de ser un entero, va a convertirse en un número decimal. Es por eso que se tiene que hacer de esta forma, ¿vale? Así. Bueno, la mayoría de los modelos esperan un match de imágenes, que esto sería particularmente lo mismo que hemos visto en la clase pasada, que había un valor extra que nosotros le colocábamos a las entradas. ¿Se acuerdan? El X. Eso es lo que se está haciendo. No es difícil la programación de esto, sencillamente. Y aquí lo que nosotros hicimos fue sencillamente crear la imagen y ya. Tenemos una dimensión de batch, tenemos altura, anchura y los 3 canales. Si la imagen fuera en blanco y negro, sería un solo canal, ¿vale? Aquí no hay mucho que comentar, que ver. Pero eso sí, ¿hay alguna duda de casualidad? Esto es el procesamiento de imágenes más básico. El 255 es porque todos los valores que van a estar dentro de esa matriz van a ser entre 0 y 255 valores enteros. ¿Sí? 255, si mi memoria no falla, era el máximo valor que podía utilizar un canal RGB. ¿Sí? Si mi memoria no falla. Ese es el máximo valor que puede tener. ¿Sí? Es por eso que nosotros estamos haciendo esa reducción. Y ojito, ojito, háganlo, sean conscientes con eso, porque si no lo hacen, van a tener problemas cuando quieran entrenar la red neuronal. Van a ser números muy grandes. Para efectos prácticos es mejor utilizarlo así, ¿vale? Analícenlo y, como les dije, 255 es el mayor valor que van a tener allí de el canal, prácticamente, el valor del canal. Hay ejemplos mucho más prácticos de red, una página que lo hace, que muestra el proceso, pero esa no la tengo aquí, la tendría que buscar. ¿Alguna otra pregunta? Te Profe, respondí, Ana. ¿podría Diga, subir nada más para poder ver de nuevo las librerías? NumPy, TensorFlow y PIL. PIL, como te digo, sirve para trabajar imágenes y
y audio. Creo que no, mentira, imágenes nada más, audio es la otra. Audio es otra. Pil es nada más para imágenes. O lo mejor es para imágenes, Pil. Abre la imagen como tal, la guarda y después nosotros la transformamos en una red dimensional. Lo bueno, Keras, ya habíamos hablado de eso más o menos, ¿vale? Una API, interfaz de programación de aplicaciones, algunos le dicen API, yo masacro el inglés y le digo API, de redes neuronales de alto nivel y de código abierto escrito en Python. En términos sencillos, es una herramienta muy popular y amigable que facilita enormemente la creación, configuración y entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo. Deep Learning. Es sencillo, pero con esto se pueden hacer unas cosas increíblemente buenas. Ya le dije que era una API de alto nivel, está escrita en Python, diseño centrado en el usuario, su filosofía es ser simple, modular y fácil de usar, lo que acelera la experimentación y la creación de prototipos. Generalmente esto es lo primero que piensan los programadores cuando van a empezar a prototipar algo de redes neuronales. Se meten acá primero y después si necesitan hacer una modificación puntual, el modelo, bueno, te permite hacerlo mediante TensorFlow normalito. Pero casi todo se mantiene y después se publica mediante Keras. Hay métodos, ¿vale? Bueno, métodos no. Existe un método de Keras para exportar una red neuronal. ¿Qué les digo con esto? Bueno, no exportar la red neuronal per se. Lo que uno hace es exportar los pesos y las funciones. Pesos, cantidad de neuronas, capas de neuronas y las funciones de activación para cada una. ¿Vale? Nosotros podemos exportar eso. ¿Para qué? Para que nosotros ya no tengamos que correr un entrenamiento y que cada vez que nosotros necesitemos una red neuronal, la corramos. Lo que nos permite a nosotros hacer una colección de múltiples redes neuronales, ¿vale? Y eso es súper, súper, súper interesante, porque nosotros entonces podríamos, como lo hicimos arriba, pues con la gráfica de las redes neuronales y estábamos jugando con ellas, podemos coleccionar redes neuronales, o coleccionar los pesos, mejor dicho, para probar cómo se comportan las métricas. Entonces, ok, nosotros prototipamos una configuración de una red neuronal así. Perfecto, la exporté, la guardé y cambié la configuración. Resulta que la que yo hice, bueno, tuvo peores métricas que la anterior, entonces yo sé que la anterior es la que me sirve y con la que me quedo. Ya no necesito volver a la configuración previa, configurar todo, porque ya guardé la red neuronal, ¿vale? Eso es súper útil. Y más aún para los proyectos que van a venir a futuro, proyecto final y hackathon, si se van a meter con redes neuronales, obviamente cada vez que ustedes quieran ejecutar una red neuronal no van a primero entrenarla, la exportan y eso es lo que ustedes van a correr, ¿vale? No es necesario que en el código del proyecto metan el entrenamiento, sino que sencillamente traigan los pesos y la red neuronal y hacen las predicciones que tengan que hacer. Eso es como se trabaja a nivel empresarial, ¿vale? Ya tienen entrenada la red, exportan la red y utilizan la red, más nada. Eh, Aquí no tenemos más nada. Fíjense una cuestión. Aunque históricamente podía ejecutarse sobre otros frameworks, y estoy hablando de que eras como Teano o CNTK, que esas son librerías también que funcionan con tensores y que nos permiten crear redes neuronales, en la actualidad está fuertemente integrada y se utiliza principalmente como la API de alto nivel de TensorFlow. También es compatible con JAX y PyTorch, que JAX es otra que también se dedica a los tensores, pero de verdad, de verdad, de verdad, comparación TensorFlow y PyTorch en algunos puntos son los que se llevan la corona con todo, ¿sí? Ahora con esto pueden darse cuenta de que no existe una sola herramienta para crear redes neuronales. Theano, TensorFlow, PyTorch, CNTK, todo eso funciona. Detalle, que es mucho más sencillo, Keras, que es una API de alto nivel, y Keras funciona con ellos por debajo. TensorFlow ya viene con Keras integrado, por ende nosotros podemos hacer el trabajo súper, súper sencillo. O sea, no hace falta que nosotros intermezclemos cosas que no trabajaban en conjunto originalmente. La API de alto nivel, que era por debajo arriba.
TensorFlow está por debajo, bueno, el álgebra lineal y las matemáticas están por debajo, CUDA, BLAS, Eigen, NumPy, todo eso está por debajo, y bueno, lo último es el hardware, que está por el flujo de trabajo para las redes neuronales. De alto nivel, te lo voy a decir simple. De esta forma yo lo entendí cuando era estudiante. Alto nivel hace el trabajo sencillo. Bajo nivel hace el trabajo más difícil. Listo. De esa forma. Alto nivel, muchas más configuraciones preestablecidas, es mucho más fácil trabajarlo. Bajo nivel, más difícil trabajarlo. ¿Sí? De esa forma se entiende rapidito de uno. ¿Estamos claros, José? Coge Vale. Excelente. Define las estructuras, ¿vale? Las capas las van a definir. Define la función de pérdida, que es lo que nosotros habíamos hablado, y el método de optimización, que son las funciones de activación. Compilan el modelo y, bueno, lo entrenan. Porque cabe destacar que compilarlo y entrenarlo son dos cosas diferentes. Compilarlo es armar todo. Entrenarlo es darle la información para que ajuste el peso, ¿vale? No lo vamos a ver mucho ahorita, por cuestiones de tiempo, ya me quiero montar con lo demás. Lo que sí voy a hacer es dar cómo funciona cada una de estas cositas, ¿vale? Porque nosotros tenemos varias funciones de activación. Acuérdense que las funciones de activación son las funciones que dan salida a las neuronas, ¿sí? Vamos a tener la lineal, la sigmoidea, la tangente hiperbólico, la relu, la softmax, y cada una de estas va a tener un uso mejor o peor para cada una de las situaciones. Fácilmente para clasificación binaria, la sigmoidea; para la clasificación multiclases, donde tenemos n clases; softmax, la regresión, bueno, predecir un valor numérico continuo; la lineal, o la tangente hiperbólico, que también puede llegar a ser. Consideraciones adicionales acá. La tangente hiperbólico fue muy popular en su momento, ahora se usa menos porque ReLU es mucho más popular y más fácil. Comprime la salida entre 1 y menos 1 y 1. Eso es lo que hacía la tangente hiperbólico. Recuerden cuál es el rango de la tangente hiperbólico. Sigue siendo mejor que la sigmoidea porque está centrada en el cero, pero la ReLU lo ha superado enormemente debido a la forma que tienen las funciones y cómo nosotros podemos aproximar mejor eh, la, la variable, ¿vale? Prácticamente lo que nosotros estaríamos haciendo allí es permitir, no para el momento, nosotros va a ser mucho que la presión va a ser mejor y más precisa, ¿vale? Lo que siempre yo aconsejo es que experimenten bastante con cambiar la función de la neurona. Vamos a ver práctica, lo tengo por aquí. Y no, lo que tenemos en pantalla son las funciones de pérdida. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de minimizar, como mediante el descenso del gradiente. Vamos a llegar a un punto donde sea lo más mínimo posible. Y bueno, ese algoritmo de descenso gradual es el algoritmo de descenso, el algoritmo de gradiente estocástico, el de impulso, el momento Nesterov, el ADA, el RMS-prop y el ADAM. Por defecto, casi todos vienen con ADAM, ¿vale? Que combina la de ADAGRAPH y RMS. La única diferencia aquí es que recuerden que nosotros cuando les expliqué lo que eran las funciones de pérdida y cómo lo íbamos a optimizar mediante el descenso del gradiente, nosotros teníamos un hiperparámetro que era el pasito, que era prácticamente el saltito que nosotros íbamos a dar en la función. Está
Tranquilo, José. Esto que está al final es prácticamente un saltito adaptativo. Lo que hace es, bueno, voy a dar saltos más pequeños conforme yo vaya avanzando hacia el fondo de la función, o sea, hacia ese vallecito, que es el punto mínimo. No espero que obviamente esto se comprenda al momento y también por temas de tiempo voy un poco. Y aquí tenemos los diferentes tipos de capas. Cada una de estas va a ser algo diferente o va a tener una configuración diferente que las demás, ¿sí? Lo que yo les recomiendo y que vamos a revisar el jueves, cómo se comportan cada una de estas cositas, ¿vale? Y bueno, esto es súper sencillo. Extracción de las características, las redes neuronales convolucionales, ¿no? Las capas de convolución y agrupación se repiten varias veces, son estas, la capa de convolución y la capa de agrupación. Convolución, bueno, extrae las características, ¿vale? De la imagen o el elemento que nosotros le pasemos, y la capa de agrupación nos indica a nosotros qué puntos son los que vamos a obtener y son referentes para diferenciar una de otra clase. Como les digo, esto es puro diagrama. También por temas de tiempo, el tiempo me rinde. Este, ahora se lo dejo a ustedes como pregunta. Fíjense, revisemos esto el jueves de forma mucho más armada, o que yo resuma esto porque quisiera que todos lo hacen, yo creo que algunos se tienen que retirar. El momento de democracia, lo podemos decir así. ¿Qué prefieren? Chicos, chicos, contéstenme para saber, a explicar. José también me dice. Quiero más opiniones. Max también me dice para la próxima clase. Pues, profe, ok. Vamos entonces a dejar eso para el jueves, porque es la sesión de todo. No, no te preocupes, Ryan. De todas formas, bueno, vamos a lanzar lecciones de código para el jueves. Voy a aprovechar los minutos que me quedan para tener los tipos de capas. Eh, las capas densas, la convolucional, tanto de una dimensión como de dos dimensiones, Max Pooling 2D, Dropout, Palatin, todo eso, son las diferentes formas en las cuales nosotros podemos agrupar neuronas, ¿sí? Una capa densa generalmente es una capa que tiene muchísimas neuronas. Aquí no voy a explicar esto poco a poco. Si me da el chance, voy a dejar todo lo demás para la clase del jueves. Es que Keras nos permite una serie de datasets de entrenamiento y sencillamente aquí estamos hablando de ropa. Eso, solamente ropa, y la vamos a clasificar en una de estas categorías. Lo que nosotros bajamos, Matplotlib me permite también imágenes. Esto viene de esta forma súper fea, es porque, bueno, la estoy mostrando dentro de un gráfico y no es que esto sea lo mejor ni lo más óptimo, porque pierde muchísima calidad. Pero esto es lo que estoy tratando nada más. O sea, si yo pudiera mostrarlo de una forma más, eh,
más orgánica, se podría decir así, obviamente no se vería. Parece una camisa. Mismo procedimiento. Porque aquí yo dividí entre entrenamiento y etiquetas de los valores de entrenamiento y los valores de prueba y las etiquetas de valores de prueba. ¿Qué ocurre? Vamos primero. Aquí lo que yo hice, bueno, fue normalizar a cada uno de esos rangos, tanto el de entrenamiento como el de prueba. Lo que hice fue ubicarlo entre un valor entre 0 y 1, el 255, por lo que le dije a Ana sobre los valores del canal, en cualquier en y aquí sobre cómo eh, el modelo de red neuronal como tal, ¿vale? Queda sequential me permite a mí establecer la configuración de mi red neuronal donde cada de estas, ¿vale? Va a ser una capa. La capa de entrada va a ser una capa Flaren, convierte la matriz 28 por 28, que era la imagen original, en un vector plano de 784 píxeles. Esta es la capa de entrada. Lo que estamos haciendo allí es que estamos reduciendo su dimensión, ¿vale? Lo estamos aplanando. 28 por 28, ¿cuánto es? Por si acaso no me está ocurriendo cada vez que, bueno, se está transformando en 28 por 28, un vector con tantas entradas, ¿vale? Que serían 784. Ya, listo. O sea, ahí está el origen, por si acaso alguien se lo preguntaba. En vez de decir, eh, pasarle la matriz, bueno, sencillamente esa matriz la planeé y cada uno de los píxeles ahora está ubicado en una entrada del vector lineal. Listo. ¿Para qué? Para que la red neuronal con cada una de esas entradas pueda agarrar y hacer un cálculo mucho más fácil. Dense es una capa densamente conectada con 128 neuronas y la función de activación ReLU, la mejor opción para capas ocultas. Ya aquí empezamos a familiarizarnos cómo son bueno, en general, las posibles funciones de activación que podemos tener, ¿vale? Cabe destacar que Flara ya viene con una configuración de neuronas listas y de lo único que se encarga es de esto. Lo tenés. Un arreglo, todo eso lo vamos a llevar a un vector lineal. Ya las otras, si requieren la cantidad de neuronas con la especificación de las mismas, le decimos que quiero 128 neuronas en mi capa densa, que son las capas ocultas, con la función ReLU, que es la más común para las capas ocultas. Lo que van a hacer acá es extraer las características de la misma y la capa de salida van a tener 10 neuronas, que va a ser una por cada clase. Acá 2, 4, 6, 8 y 10 clases. Cada neurona de esa capa me va a dar una salida y el número que va a arrojar va a ser un número entre 0 y 1, que va a implicar la probabilidad de que esa, esa entrada que nosotros le dimos de imagen pertenezca a esa clase, ¿vale? Que nos pasa. Sí. Esta es para el número 0, esta es para el número 1, para el número 2, esta es para el número 3. Al haber atravesado todo el procedimiento, cada uno de estos números nos da la probabilidad de que pertenezca a esa clase. Si nosotros hacemos la suma de todo esto, nos da 1, ¿vale? Como debería ser. Y tiene la probabilidad máxima de que sea el número 3, ¿vale? Tiene 0,95 de probabilidad. Si lo multiplicamos por 100, daría que tiene 95% de probabilidad de ser el número 3. Como es la más alta, nosotros tomamos como que es el número 3 y ya. Pica con la probabilidad, ¿vale? Por eso es que se utilizan tantos las funciones de pérdida.
el descenso gradual. Y la última capa, ya la explico acá. ¿Qué pasaría? Ahora nos toca compilarlo. Ya nosotros configuramos la red, cuántas capas necesitamos. Falta compilarlo entonces. ¿Cómo se ajustará el modelo basándose en la pérdida? O sea, ¿cómo vamos a descender con el gradiente? Lo más común es Adam, ¿sí? Que es una opción bastante robusta. Yo les había comentado arriba que era la opción más común. La función de pérdida la dejamos en historical cross entropy, que es la entropía. No voy a explicar entropía aquí, la explico el jueves, pero estas son las que pueden utilizar. La más común también es esta. Y por último, nosotros también queremos que nos otorgue las métricas. Lo que hacemos aquí es sencillamente decirle, bueno, guárdame las métricas, por favor, para yo saber después cómo se comportó. Y después es que hacemos el entrenamiento del modelo. Nosotros podemos dar el historial de entrenamiento y revisarlo con más tranquilidad. ¿Qué ocurre y por qué se relaciona con lo que Juan? Que cada una de estas épocas va a significar el cómo se comporta neuronalmente. ¿Vale? Aquí tuvo una precisión de 0.5, ¿vale? Que llega a porcentaje sería el 50%, y la función de pérdida se transformó a 0.5. Nosotros vamos a querer que la función de pérdida sea lo menor posible y que la precisión sea lo mayor posible. ¿Vale? Aquí no se puede que solamente le di 10 para que se entrenara. Aquí, en punto fit, yo le voy a pasar bueno, las imágenes de entrenamiento, las etiquetas, ¿sí? Y cuántas épocas se va a entrenar, o sea, cuántas veces se va a entrenar. Es como decirle que cuando ustedes estén ejerciendo ejercicio, hagan 10 repeticiones del ejercicio, ¿sí? Si les puedo poner 15, hacen 15. Si me hacen 20, hacen 20. Sí. Y ya al final va a ser con la configuración que mejor dio los resultados, ¿vale? Sencillo. Y después de haber terminado esta época, se promedia todo y se arroja que tuvo una precisión de tanto y que tuvo una pérdida de tanto, ¿vale? Eso es lo que ocurrió. Más nada. Listo. No hay otra forma de resumir más lo que está ocurriendo aquí. Es sencillo, sí, porque nada más requirió que nosotros lo compiláramos y le dijéramos de qué forma nos íbamos a acercar al gradiente, para entrenar, y luego de entrenarlo nosotros podemos hacer predicciones para elementos en específico. De esa forma nosotros podemos empezar a clasificar con la red neuronal elementos en particular, ¿vale? El resultado de esto hay de probabilidades. Si nosotros le pasamos una imagen cualquiera, cada uno de estos espacios va a significar una clase y lo que sencillamente ocurre es que a la que más tenga el número cercano a 1 es la que nosotros vamos a tomar como la clase a la que pertenece. ¿Sí? Ya dije esto que necesitaba y puedo dejar eso aparte. ¿Sí? Ahora voy a dejar de compartir. Y bueno, chicos, ¿hay alguna duda? Yo sé que a lo mejor la última parte son un poquito atropellada, pero no contaba con que se me iba. Yo la clase, vida buena.
Chicos, se enteró que Doom tiene oponentes. Muy bueno, muy bueno. Quedó a la espera del aprendizaje por refuerzo. Bueno, lo prometido es deuda. Ahora, te los voy a dejar como posible opción. Si tienen tiempo y si quieren, podemos aprovechar de ver el video juntos de lo que les había dicho. Claro, eso no va a quedar grabado, sí. Pero solamente para yo ir explicando rápido, porque no va a llevar más de 10 minutos. Si ustedes quieren, los que quieran, se quedan, ¿vale? Los que no quieran, bueno, se pueden retirar. Yo comprendo que estoy sobre la hora, pero ya oficialmente terminamos la clase. La que viene terminamos de aplanar todo lo que nos había quedado por fuera hoy, por cuestiones de tiempo, ¿vale? Sí, voy a parar la grabación entonces.